Bienvenido al estudio del Espíritu de Profecía. En esta ocasión iniciamos con el capítulo 15 del libro Hechos de los Apóstoles, titulado Librado de la cárcel, primera parte. Este capítulo está basado en Hechos 12, 1 al 23. Y en el mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia. El gobierno de Judea estaba entonces en manos de Herodes, Agripa, bajo Claudio, emperador romano. Herodes ocupaba también el puesto de tetrarca de Galilea. Profesaba ser prosélito de la fe judaica y aparentaba mucho celo por seguir las ceremonias de la ley judaica. Deseoso de obtener el favor de los judíos y con la esperanza de asegurarse así sus cargos y honores, procedió a llevar a cabo los deseos de ellos, persiguiendo a la iglesia de Cristo, despojando de casas y bienes a los creyentes y encarcelando a los principales miembros de la iglesia. Encarceló a Jacobo, hermano de Juan, y mandó al verdugo matarlo a espada, como otro Herodes lo había hecho con el profeta Juan. Viendo que tales esfuerzos agradaban a los judíos, encarceló también a Pedro. Estas crueldades se practicaron durante la Pascua, mientras los judíos estaban celebrando su liberación de Egipto y aparentando con gran celo por la ley de Dios, estaban al mismo tiempo transgrediendo todos los principios de esa ley, persiguiendo y asesinando a los creyentes en Cristo. La muerte de Jacobo causó gran pesar y consternación entre los creyentes. Cuando Pedro también fue encarcelado, toda la iglesia se puso a orar y ayunar. El acto de Herodes al dar muerte a Jacobo fue aplaudido por los judíos, aunque algunos se quejaron de la manera privada en que se había llevado a cabo, aseverando que una ejecución pública habría intimidado más cabalmente a los creyentes y a quienes simpatizaban con ellos. Herodes, por lo tanto, siguió custodiando a Pedro con la intención de complacer aún más a los judíos con el espectáculo público de su muerte. Pero hubo quienes sugirieron que no sería cosa segura sacar al veterano apóstol para ejecutarlo públicamente en Jerusalén. Temían que al verlo ir a la muerte, la multitud se compadeciese de él. Los sacerdotes y ancianos temían también que Pedro hiciese uno de esos poderosos llamamientos que con frecuencia había incitado al pueblo a estudiar la Biblia y el carácter de Jesús. Llamamientos que ellos no habían podido rebatir con todos sus argumentos. El celo de Pedro en defensa de la causa de Cristo había inducido a muchos a decidirse por el Evangelio. Y los magistrados temían que si se le daba oportunidad de defender su fe en presencia de la multitud que había acudido a la ciudad para adorar, su liberación sería exigida al rey. Mientras que por diversos pretextos la ejecución de Pedro fue postergada hasta después de la Pascua, los miembros de la iglesia tuvieron tiempo para examinar profundamente sus corazones y orar con fervor. Oraban sin cesar por Pedro, porque les parecía que la causa no podría pasarlo sin él. Se daban cuenta de que habían llegado a un punto en que sin la ayuda especial de Dios, la iglesia de Cristo sería destruida. Mientras tanto, los adoradores de todas las naciones buscaban el templo que habían sido dedicado al culto de Dios. Resplandeciente con oro y piedras preciosas, ofrecía una vista de bellezas y magnificencia. Pero Jehová no se hallaba más en ese hermoso palacio. Israel como nación se había divorciado de Dios. Cuando Cristo, casi al final de su ministerio terrenal, miró por última vez el interior del templo, dijo: He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23:38. Hasta entonces había llamado al templo la casa de su padre. Pero cuando el Hijo de Dios salió de sus muros, la presencia de Dios fue quitada para siempre del templo edificado a su gloria. Finalmente, fue señalado el día de la ejecución de Pedro, pero las oraciones de los creyentes siguieron ascendiendo al cielo
Y mientras que todas sus energías y simpatías se expresaban en fervientes pedidos de ayuda, los ángeles de Dios velaban sobre el encarcelado apóstol. Recordando cómo en ocasión anterior los apóstoles habían escapado de la cárcel, Herodes había tomado esta vez dobles precauciones. Para evitar toda posibilidad de que se los libertase, se había puesto a Pedro bajo la custodia de 16 soldados que, en diversas guardias, cuidaban de día y de noche. En su celda había sido colocado entre dos soldados y estaba ligado por dos cadenas aseguradas a la muñeca de ambos soldados. No podía moverse sin que ellos lo supieran, manteniendo las puertas cerradas con toda seguridad, y delante de ellas una fuerte guardia. Se había eliminado toda oportunidad de escapar por medios humanos. Pero la situación extrema del hombre es la oportunidad de Dios. Pedro estaba encerrado en una celda cortada en la peña viva, cuyas puertas se hallaban atrancadas con fuertes cerrojos y barras. Y los soldados de guardia eran responsables de la custodia de su preso. Pero los cerrojos y las barras y la guardia romana, que eliminaban eficazmente toda posibilidad de ayuda humana, estaban destinados a hacer más completo el triunfo de Dios en la liberación de Pedro. Herodes estaba alzando la mano contra el Omnipotente y había de resultar totalmente derrotado. Por la manifestación de su poder, Dios iba a salvar la preciosa vida que los judíos se proponían quitar. Llega la noche precedente a la propuesta ejecución. Un poderoso ángel es enviado del cielo para rescatar a Pedro. Las pesadas puertas que guardan al santo de Dios se abren sin ayuda de manos humanas. Pasa el ángel del Altísimo y las puertas se cierran sin ruido detrás de él. Entra en la celda donde yace Pedro, durmiendo el apacible sueño de la confianza perfecta. La luz que rodea al ángel llena la celda, pero no despierta al apóstol. Antes de sentir el toque de la mano angélica y oír una voz que le dice, levántate prestamente, no se despierta lo suficiente para ver su celda iluminada por la luz del cielo y a un ángel de gran gloria de pie delante de él. Mecánicamente obedece a lo que se le dice y mientras se levanta y alza las manos, se da vagamente cuenta de que las cadenas han caído de sus muñecas. La voz del mensajero celestial le vuelve a decir, cíñete y átate tus sandalias. Y Pedro vuelve a obedecer mecánicamente, con la asombrada mirada fija en el visitante y creyendo estar soñando o en visión. Una vez más, el ángel ordena, rodéate tu ropa y sígueme. Se dirige hacia la puerta, seguido por Pedro, tan locuaz de costumbre, ahora mudo de asombro. Pasan por encima de la guardia y llegan a la puerta cerrada con cerrojos, la cual se abre por sí y vuelve a cerrarse inmediatamente, mientras que los guardias de adentro y afuera están inmóviles en sus puestos. ¿Quieres saber qué más pasó con Pedro? Te invito a que nos acompañes el día de mañana. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Comparte este video y te invito para que nos sigas en YouTube, Juan Manuel Flores Espinosa.